Bienvenidos a mi canal. Yo soy tu nombre, y estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí hoy para hablar de un tema que nos tiene a todos en vilo, que nos ha tenido pegados a las pantallas, a las redes sociales, a todo, y es que Kerem Bürsin ha confesado su amor por Hande Erçel. Así es. Para los que son nuevos por aquí, o para los que, como yo, no pueden tener suficiente de este cuento de hadas moderno, Kerem y Hande son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por su trabajo en la exitosísima serie Lofis in the Air, o como la conocemos en español, Senkalkam, Eres mi destino, o Amor a medida. Y, como si la química en la pantalla no fuera suficiente, también la tenían en la vida real. Durante mucho tiempo, fueron la pareja soñada, la pareja perfecta, la pareja que nos hacía creer en el amor verdadero. Pero, ¿qué pasó después? Se acabó el cuento de hadas. ¿Qué ha dicho Kerem ahora? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar todo. Antes de que empecemos a meternos de lleno en el chisme, y porque sé que muchos de ustedes son fans, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán nada, absolutamente nada, de todos los vídeos que tengo preparados sobre sus actores turcos favoritos, sobre las últimas noticias de las series, sobre los chismes más jugosos, y por supuesto, sobre Kerem y Hande. Así que, ya saben. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, a lo que vinimos. Empecemos por el principio, porque, como en toda buena historia de amor y desamor, hay que repasar los antecedentes. Kerem Bürsin y Hande Erçel, como ya dije, se conocieron en el set de Lofis in the Air. La serie fue un boom, un éxito rotundo, que traspasó fronteras y conquistó corazones en todo el mundo. La trama, la química, la actuación, todo fue perfecto. Y por si fuera poco, la conexión entre ellos era palpable. Los rumores de romance comenzaron a circular casi de inmediato, y no tardaron en hacerse realidad. Las fotos, los vídeos, los gestos, todo confirmaba que Cupido había hecho de las suyas. Pero, ¿cómo fue exactamente el inicio de esta historia de amor? ¿Cómo se gestó esa chispa que encendió los corazones de millones de personas? Recordemos que Lofis in the Air no solo fue una serie romántica, sino que también fue un reflejo de la propia vida de Kerem y Hande. La química en el set era innegable, y esa conexión especial se tradujo en miradas cómplices, risas compartidas y gestos de cariño que trascendieron la pantalla. Desde el principio, los fans se enamoraron de la pareja formada por Serkan Bolat, Kerem Bürsin, y Eda YLDZ, Hande Erçel. La historia de una joven estudiante que se ve obligada a enfrentarse a un hombre de negocios arrogante y frío, pero que, poco a poco, va descubriendo su lado más vulnerable y enamorándose de ella, cautivó a la audiencia. Pero lo que realmente hizo que la serie fuera un éxito fue la química entre Kerem y Hande. Su conexión era tan intensa que los espectadores sentían que estaban viendo una historia de amor real, y no solo una ficción. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que también se convirtió en un fenómeno internacional. Se emitió en numerosos países de Europa, América Latina y Asia, y conquistó a millones de fans en todo el mundo. La historia de amor de Serkan y Eda resonó en el corazón de la gente, y la química entre Kerem y Hande fue el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera inolvidable. A medida que avanzaba la serie, los rumores de romance entre Kerem y Hande se hacían más fuertes. Los fans notaban cada detalle, cada gesto, cada mirada. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos que confirmaban la creciente atracción entre los dos actores. Las publicaciones que hacían en sus perfiles de Instagram se analizaban minuciosamente, buscando pistas sobre su relación. Los medios de comunicación turcos, siempre atentos a los movimientos de las celebridades, también comenzaron a especular sobre el romance. Las revistas del corazón publicaban artículos sobre su supuesta relación, y los paparazzi los seguían a todas partes, buscando captar imágenes que confirmaran sus sospechas. Y entonces,
llegó la confirmación. Las fotos de Kerem y Hande tomados de la mano, besándose y compartiendo momentos románticos, inundaron las redes sociales. La pareja no tardó en oficializar su relación, y los fans celebraron su amor con entusiasmo. La noticia fue recibida con alegría por los seguidores de la serie, que vieron en su romance la prueba de que el amor verdadero existía, incluso en el mundo de la televisión. Durante 2 años, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su amor era evidente, y su relación parecía perfecta. Compartían viajes, eventos, momentos especiales, y, claro, muchas muestras de cariño en las redes sociales. Sus fans deliraban con cada publicación, con cada comentario, con cada historia de Instagram. Parecía que su amor era inquebrantable, que estaban hechos el uno para el otro. Recordemos algunos de los momentos más icónicos de su relación. Las fotos de sus vacaciones en las Maldivas, donde se les veía disfrutando de la playa y el sol, y demostrando su amor en cada gesto. Las imágenes de las galas y eventos a los que asistían juntos, siempre radiantes y felices. Los comentarios que se dedicaban en las redes sociales, llenos de cariño y admiración. Cada uno de estos momentos era una prueba más de su amor, y los fans los celebraban con entusiasmo. También es importante destacar la conexión que tenían con sus fans. Kerem y Hande siempre fueron muy cercanos a sus seguidores, y les agradecían el apoyo que les brindaban. Compartían momentos especiales con ellos, respondían a sus preguntas y se mostraban siempre agradecidos por su cariño. Esta cercanía hizo que los fans se sintieran parte de su historia de amor, y que sufrieran con ellos cuando llegó la ruptura. Pero la vida, como suele pasar, es impredecible. En 2022, la noticia que rompió el corazón de muchos fans, Kerem y Hande terminaron su relación. Los motivos, como suele ocurrir en estos casos, no quedaron del todo claros. Se habló de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables, pero, como siempre, el misterio y la especulación rodearon el tema. Lo cierto es que, de un día para otro, dejaron de aparecer juntos, dejaron de intercambiar mensajes en redes sociales, y el mundo, por así decirlo, se vino un poco abajo. El anuncio de su ruptura fue un shock para los fans, que no podían creer que su pareja favorita hubiera terminado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y decepción. Los fans recordaban los buenos momentos que habían compartido, y se preguntaban qué había pasado para que su amor llegara a su fin. Los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias sobre las celebridades, intentaron obtener información sobre la ruptura. Se publicaron artículos sobre las supuestas razones que habían llevado a Kerem y Hande a tomar esa decisión. Se habló de incompatibilidad de agendas, de diferencias irreconciliables y de la presión mediática que habían sufrido. Pero, como suele ocurrir en estos casos, la verdad sobre la ruptura nunca quedó del todo clara. Kerem y Hande mantuvieron el silencio sobre el tema, y no hicieron declaraciones públicas sobre las razones de su separación. Esta falta de información solo alimentó las especulaciones y los rumores, y los fans se quedaron con la incertidumbre y la tristeza. Después de la ruptura, ambos siguieron sus caminos profesionales. Hande se enfocó en nuevos proyectos, en su carrera como actriz y modelo, y en su vida personal. Kerem, por su parte, también continuó trabajando en diferentes proyectos, viajando y disfrutando de su vida. Los dos mantuvieron el silencio sobre el tema de la relación. Nunca hablaron abiertamente de las causas de la ruptura, ni de lo que sentían el uno por el otro. La forma en que ambos manejaron la ruptura fue muy diferente. Hande, conocida por su discreción, se mantuvo alejada de los focos mediáticos y se centró en su trabajo y en su bienestar personal. Kerem, por su parte, continuó trabajando y viajando, y mantuvo una actitud más abierta con sus fans. Sin embargo, ninguno de los dos hizo declaraciones públicas sobre su relación pasada. A pesar de la ruptura,
los fans seguían recordando su amor y su conexión. Las fotos y los vídeos de su relación seguían circulando en las redes sociales, y los fans seguían soñando con una posible reconciliación. La esperanza de que Kerem y Hande volvieran a estar juntos nunca se desvaneció por completo. Aquí es donde la historia da un giro inesperado. Recientemente, Kerem Bürsin ha concedido una entrevista en Italia, un país que adora y donde tiene muchos fans. Y, en esta entrevista, confesó su amor por Andercel. Sí, lo escucharon bien, lo confesó. El momento exacto de la confesión fue durante una pregunta sobre su carrera y sus relaciones. El entrevistador, astuto, le preguntó si había amado alguna vez profundamente a alguien, y Kerem no dudó ni un segundo. Sonrió, miró a la cámara y dijo, sí, claro que sí. Amé mucho a Hande. ¡Boom! La bomba. La entrevista, realizada en italiano, tomó por sorpresa a muchos. Kerem, conocido por su profesionalismo y su discreción, sorprendió a todos al hablar abiertamente sobre su relación con Hande. La confesión fue breve, pero contundente. Sincera, honesta y, sobre todo, llena de sentimiento. No entró en detalles sobre el pasado, ni sobre el presente, ni sobre las razones de la ruptura. Simplemente, admitió que amó a Hande, y que ese amor fue profundo. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, y los fans de todo el mundo reaccionaron con entusiasmo. La confesión de Kerem fue interpretada como una señal de que aún sentía algo por Hande, y la esperanza de una posible reconciliación se reavivó. Y, por supuesto, esto ha desatado una locura en las redes sociales. Los fans han enloquecido, como era de esperar. Han compartido la noticia por todas partes, han comentado la entrevista, han revivido fotos y vídeos de la época en la que eran pareja, y han expresado sus sentimientos y esperanzas de que, en algún momento, puedan volver a estar juntos. La reacción de los fans fue inmediata y masiva. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y emoción. Los hashtags relacionados con Kerem y Hande se convirtieron en tendencia, y los fans compartieron sus sentimientos y expectativas. Los fans recordaron los momentos más románticos de su relación, y expresaron su deseo de que volvieran a estar juntos. Algunos incluso crearon vídeos y collages con fotos y vídeos de la pareja, y los compartieron en las redes sociales. La pasión y el entusiasmo de los fans demostraron el gran cariño que sentían por Kerem y Hande, y la esperanza que tenían en su futuro. ¿Qué significa esta confesión? ¿Es una señal de que aún siente algo por Hande? ¿O simplemente es una forma de reconocer el amor que sintió en el pasado? ¿Qué sentirá Hande al escuchar estas palabras? Estas son algunas de las preguntas que todos nos estamos haciendo. La confesión de Kerem ha generado un debate intenso en las redes sociales. Los fans han expresado sus opiniones y han especulado sobre el significado de sus palabras. Algunos creen que es una señal de que aún siente algo por Hande, y que podría haber una posibilidad de reconciliación. Otros creen que es simplemente una forma de reconocer el amor que sintió en el pasado, y de honrar la relación que tuvieron. La pregunta de qué sentirá Hande al escuchar las palabras de Kerem también ha generado mucha curiosidad. Los fans se preguntan si Hande reaccionará a la confesión, y si responderá de alguna manera. La especulación y el misterio rodean la situación, y los fans esperan ansiosamente cualquier señal de Hande. Hay varias interpretaciones posibles de las declaraciones de Kerem. Algunos creen que es una forma de recordar y honrar el amor que vivieron. Otros piensan que es una puerta abierta a la reconciliación, una especie de guiño a la posibilidad de un futuro juntos. También existe la posibilidad de que simplemente sea un acto de sinceridad, de honestidad consigo mismo y con sus fans, sin ninguna otra intención. La interpretación de las palabras de Kerem depende de cada persona y de sus propias creencias. Algunos ven en su confesión una señal de esperanza, y creen que la reconciliación es posible.
Otros son más escépticos, y creen que la relación entre Kerem y Hande es cosa del pasado. La verdad, como siempre, está en el corazón de los protagonistas. Es importante recordar que, al final, son ellos quienes saben la verdad. Son ellos los que conocen los detalles de su relación, los que saben qué pasó realmente, y los que saben qué sienten el uno por el otro. Pero, por supuesto, como fans y como espectadores, podemos especular, podemos soñar, podemos emocionarnos, y eso es parte de la magia de estas historias. La historia de Kerem y Hande es como un guión de una película, lleno de drama, romance y misterio. Los fans se han involucrado emocionalmente en la historia, y esperan con ansias el próximo capítulo. La especulación y la curiosidad son parte de la experiencia, y los fans disfrutan de cada detalle y cada pista que reciben. Ahora bien, ¿qué podemos esperar del futuro? ¿Volverán Kerem y Hande a estar juntos? Sinceramente, no lo sé. Nadie lo sabe. Solo el tiempo dirá. Lo que sí es cierto es que esta confesión de Kerem ha reavivado la llama del romance, ha despertado la ilusión en muchos corazones, y ha vuelto a poner a esta pareja en el centro de la atención. El futuro de Kerem y Hande es incierto, y nadie puede predecir qué pasará. Sin embargo, la confesión de Kerem ha reavivado la esperanza en muchos fans. La posibilidad de una reconciliación ha vuelto a la palestra, y los fans esperan ansiosamente cualquier señal de Kerem y Hande. En estos casos, me gusta mucho leer lo que dicen los expertos en lenguaje corporal, en psicología. Los análisis sobre cómo se expresan, cómo se miran, cómo reaccionan. Algunos expertos han analizado la entrevista de Kerem y han notado que su lenguaje corporal, mientras hablaba de Hande, era muy abierto, muy sincero. Sus ojos brillaban, sonreía, y sus palabras eran suaves y llenas de cariño. Otros expertos creen que Kerem, al confesar su amor, busca cerrar un capítulo, honrar el pasado y seguir adelante. Los expertos en lenguaje corporal y psicología han analizado la entrevista de Kerem y han ofrecido sus interpretaciones. Algunos expertos creen que el lenguaje corporal de Kerem, durante la confesión, es una señal de sinceridad y de sentimientos reales. Otros expertos creen que la confesión es una forma de cerrar un capítulo, y de honrar el pasado. Los análisis y las interpretaciones de los expertos son valiosas, pero la verdad, como siempre, está en el corazón de Kerem. En todo caso, la historia de Kerem y Hande es una lección de amor, de pasión y de esperanza. Nos enseña que el amor puede ser hermoso, pero también doloroso. Que a veces las historias tienen un final, pero que los sentimientos pueden perdurar. Y, sobre todo, nos enseña a soñar, a creer en el amor y a esperar lo inesperado. La historia de Kerem y Hande es una historia que nos inspira a creer en el amor, a pesar de los obstáculos y las dificultades. La historia nos enseña que el amor puede ser una experiencia hermosa y transformadora, y que los sentimientos pueden perdurar a pesar del paso del tiempo. La historia nos enseña a soñar, a creer en la esperanza y a esperar lo inesperado. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos /diagonalas espectadores /diagonalas. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Lo esperaban? ¿Creen que es posible una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Déjenme sus comentarios, quiero leer sus opiniones y discutir sus teorías. Me encanta saber qué piensan, qué sienten, y cómo ven esta historia. Compartan sus pensamientos. Es el momento de que ustedes, mis queridos espectadores, compartan sus opiniones y sus sentimientos. ¿Qué piensan de la confesión de Kerem? ¿Creen que es posible una reconciliación? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo? Compartan sus pensamientos y sus teorías en los comentarios. La interacción con ustedes es lo más valioso para mí, y me encanta saber qué piensan y cómo ven esta historia. Así que, para resumir, hoy hablamos sobre la confesión de Kerem Bürsin sobre su amor por Hande Erçel en una entrevista en Italia. Revivimos su historia de amor,
desde el set de Love is in the Air hasta su ruptura, y analizamos la declaración de Kerem. Vimos las posibles interpretaciones de sus palabras, y debatimos sobre lo que podría pasar en el futuro. Una historia que nos ha hecho soñar, vibrar y, sobre todo, creer en el amor. En resumen, hoy hemos explorado la confesión de Kerem Bürsin, hemos revivido la historia de amor de Kerem y Hande, hemos analizado las palabras de Kerem y hemos debatido sobre el futuro. Una historia que nos ha hecho soñar, vibrar y, sobre todo, creer en el amor. La confesión de Kerem ha reavivado la llama del romance, y ha despertado la esperanza en muchos corazones. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado y que se hayan emocionado tanto como yo. Si fue así, no olviden darle me gusta al vídeo. Eso me ayuda mucho para seguir creando contenido como este. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todos los que les encanten las series turcas, el drama, por supuesto, Kerem y Hande. Y, por supuesto, suscríbanse al canal. No se pierdan ninguno de mis vídeos, y recuerden activar la campanita para recibir las notificaciones. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.